Muy buenas tardes a todos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la transmisión de la palabra del Señor para este día jueves 9 de abril del 2020. Queremos comenzar orando y después entramos a la exposición bíblica. Padre Santo, muchas gracias te damos. Nunca nos cansaremos de agradecerte. Más por el contrario, nuestro corazón, Señor, está siempre, constantemente, Señor, exaltando tu nombre debido al agradecimiento que hay en él. Por permitirnos, Señor, tener siempre comunión contigo y tener siempre comunión con los santos. Recibimos la porción de tu palabra en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Amén. Esta tarde queremos continuar con la misma serie, en la misma forma de pensamientos, en la misma línea de pensamientos, y hemos estado hablando y tomando como base y referencia el versículo de Malaquías capítulo 4, donde la palabra dice que el espíritu de Elías o el profeta Elías vendrá a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, antes de que se ejecute el día de Jehová. Esa frase, volver el corazón, significa reconciliar, restituir, restaurar, poner en orden, preparar. Y el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres significa la línea, el linaje, la descendencia de Dios. Entonces esta tarde yo he titulado el tema, que viene siempre de la misma serie, la he titulado Linaje Escogido. Si usted me acompaña a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 9, dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero insistir en la primera frase del versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hemos estado explicando que lo que significa este versículo es que el Señor manda una acción por el Espíritu Santo denominada Elías, y que esa acción espiritual tiene como propósito restaurar el linaje de Dios, que el linaje de Dios se ponga a fin. Y quiero recordarle dos aspectos de esa restauración. Número uno, que en ese linaje hay intrusos, así que habrá excluidos, individuos, personas excluidas de ese linaje. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, los que somos linaje de Dios genuinamente, legítimamente, estamos impregnados o estamos contaminados de maldad. Así que ese espíritu ese espíritu reconciliador del linaje tiene que limpiarnos a los individuos. Voy a repetir. Primer ángulo de limpieza del linaje: limpiar de individuos infiltrados. Segundo ángulo de limpiar el linaje: limpiar a los individuos legítimos. Espero darme a entender en esta tarde. Como le había
explicado desde el principio de este tema, que lo comenzamos el domingo, es un tema muy delicado. Son asuntos muy profundos que causan muchísima conmoción, porque son asuntos no deseables, pero que están en la Escritura y que hay que tratarlos. Hay que enseñarlos a la iglesia, sobre todo para nosotros dejar que el Señor actúe por su Santo Espíritu, limpiándonos. Entonces, esta tarde yo solo quiero hacer un breve enlace, como siempre. Hemos hablado del versículo de Malaquías en varias versiones. Hemos hablado del versículo de Mateo 17, donde le preguntan al Señor si Elías ha de venir primero, en varias versiones. Hemos hablado que este versículo aplica para la reconciliación familiar literal, es correcto. Hemos hablado que en el Decálogo, en los 10 mandamientos, se nos da instrucción de cómo debe ser la conducta de los padres y cómo debe ser la conducta de los hijos, y que ambas conductas traen consecuencias. Hemos hablado de que se puede aplicar siempre la palabra del Señor en varios ángulos. Lo literal de la Escritura, en el sentido de atribuirlo a Israel como pueblo, nación, y en lo espiritual para la iglesia. Pero hemos hablado, y este punto es muy importante, quiero resaltarlo, recordarlo, hemos hablado que dentro de la misma iglesia, esto se aplica no solamente a lo que nos sucedió en nuestra familia, con nuestros padres terrenales o con nuestros hijos terrenales, sino que hay que tomar esa aplicación espiritual y trasladarla al seno de la iglesia. Todo lo que ocurre dentro de la iglesia, entendiendo que también hay paternidad ministerial dentro de la iglesia, que puede ser que su conducta no sea adecuada, y que también los hijos dentro de la iglesia, nuestra conducta no ha sido la adecuada, y por tanto la iglesia está llena de muchas consecuencias como resultado de malas conductas, tanto de padres espirituales como de hijos espirituales. Entonces ese es el punto que más me interesa que siempre lo tenga usted en su mente, y por eso yo me permito siempre repetirlo cada vez que puedo y hacer el enlace y dejarle la idea general ahorita que comienzo la exposición. Entonces el Señor, por su Espíritu Santo, va a venir a restaurar su linaje, porque para llevarnos, para que nosotros seamos dignos de alcanzar la salvación mediante la transformación en el día de la gracia, que es el arrebatamiento, nosotros no podemos estar con conflictos en nuestro corazón, de tal forma que el Señor tiene que limpiar su linaje de toda la iglesia del Señor, generación por generación, en todo el planeta Tierra. Ayer le hacía yo a usted una pregunta: ¿qué tanto vamos a ver la reconciliación dentro de la iglesia? Hay miles de grupos, cientos de denominaciones, decenas de miles de pensamientos y de conductas y de proceder y de conceptos acerca de todo, y la iglesia verdaderamente está muy como una pared que ha sufrido un terremoto y queda agrietada. Así está la iglesia. ¿Qué tanto vamos a ver nosotros la unidad de la fe? ¿Qué tanto vamos a ver nosotros la unidad del Espíritu? ¿Qué significan esos conceptos? Yo le suplico a usted que no se pierda esta serie de estudios y que tenga paciencia, porque quiero ir explicando poco a poco y entraremos a explicar eso. Hoy solo quiero decir que es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Por ejemplo,
El Padre y el Hijo le dicen al Espíritu Santo: Espíritu Santo, trabaja con la iglesia, únela alrededor del Espíritu Santo, no alrededor de ninguna figura humana, de ninguna doctrina humana, de ningún ministro o ministerio humano como asunto desligado del Espíritu Santo. No, une a la iglesia alrededor del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu viene y hace esa función. Y es necesario, porque el Padre y el Hijo le dicen al Espíritu Santo: haz esa función antes de que llegue el Hijo a ejecutar el día grande y terrible. Esa es la necesidad de estar exponiendo estos temas, o este tema, que hoy le he puesto el linaje escogido, pero que prácticamente viene en secuencia de todo lo que hemos estado platicando, conversando con usted en estas semanas. Esa es la necesidad de hacerlo. No hay otra intención, sobre todo sabiendo y viendo y viviendo que en realidad ese día está más cerca de cuando creímos. Entonces, es alrededor del Espíritu Santo, no es alrededor de ningún humano. Muy bien, eso es sumamente importante para mí. Ahora, después de este enlace, yo quiero dividir la exposición de hoy en dos partes. Primeramente, Dios que pueda alcanzarme el tiempo para hacerlo. Si no, pues seguiremos otro día. Pero quiero leer los pasajes que tengo y sacar algunas espigas de esos pasajes y dejarle a usted la tarea, la responsabilidad de que siga usted espigando en esos pasajes. No se quede solo con lo que yo digo acá, hermano. No se quede solo con lo que oiga de mis labios, sino que en realidad cuando usted ahonda, profundiza, sigue estudiando estos pasajes, yo estoy completamente seguro que el Espíritu Santo le explica más y mejor que lo que pueda hacer su servidor en este corto tiempo. Entonces ahora yo quiero empezar la primera parte de la exposición de hoy trayendo varios versículos sobre la mesa, poniendo varios platillos sobre la mesa para que nosotros consideremos que esto de la contaminación del linaje y de la limpieza del linaje del Señor en el mundo es en realidad algo profundo y serio que el mismo enemigo ha pretendido, ha buscado y ha intentado que la iglesia no lo sepa para que viva aislada de esa realidad. Entonces yo le voy a leer varios pasajes bíblicos muy delicados, muy fuertes, que muestran la realidad de esta contaminación del linaje escogido. Bueno, comencemos. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 21. Solo voy a leer estos pasajes que los he agrupado de forma general. Dice la Escritura, Mateo 10, 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Entonces, ya notó qué fuerte es este versículo. Pero la Biblia es el libro sin censura. La Biblia no se calla nada. Al contrario, dice la verdad, dice todo lo que tiene que decir, sin importar de quién está hablando. Lo que la Biblia busca es dejarnos la verdad para que, conociendo la verdad, seamos libres de poder tener una conducta que le agrade al Señor.
Yo voy a leer estos pasajes, no los voy a explicar, porque le voy a dejar a usted que lea en su casa los contextos, para que la aplicación del versículo que le estoy dando se haga de la mejor manera en su mente y en su corazón y en su espíritu. Entonces ya leímos Mateo 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esta es una muestra del resultado de desobedecer las conductas que se delinean en el decálogo de Éxodo 20. Ahora acompáñeme por favor a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Probablemente su Biblia tenga un subtítulo a esa altura de segunda de Timoteo, capítulo 3, y dice: carácter de los hombres en los postreros días. Dice el versículo 1: también debes saber esto. ¿Ya ve? Es importante saber esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y la lista sigue. Pero yo solo quiero poner atención, porque es parte del tema, del linaje escogido, desobedientes a los padres. El asunto es que el linaje escogido a veces tiene esas conductas. Y el linaje escogido debe atender el mensaje de la acción de Elías para arrepentirnos, convertirnos y restaurar nuestras relaciones de padres a hijos e hijos a padres, y que se restituya las bendiciones para ambas partes. Ahora voy a leer un texto muy delicado, extremadamente fuerte. Acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 18. Dice la Escritura, Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo me negaba, quiero ser muy sincero con usted, muy sincero. Vuelvo a repetirle, el domingo de madrugada el Señor me motivó a esto. Y todas estas madrugadas me ha estado levantando y dándome más al respecto de esto. Y yo cuando encontré este versículo, porque de todos los versículos que él me dictaba y que yo anotaba y que posteriormente yo estudiaba,
encontré este versículo al estar estudiando. Yo me negaba a traer este versículo. Como que dije, ay, ¿para qué encontré este versículo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la predicación de la palabra es algo delicado. La predicación de la palabra es para instruir, no para destruir. Pero resulta que las fibras más profundas de nuestro corazón, sinceramente, es cuando nos hablan de nuestros hijos. Y a nosotros los hijos cuando nos hablan de los padres. Entonces, este versículo, tuve que obedecer a la voz del Espíritu Santo, hermano, y traerlo acá, porque no creo que sea la primera vez que usted escucha este versículo y otros textos más de Deuteronomio en cuanto a las instrucciones que el Señor le dio a su pueblo para que tuviera una conducta agradable delante de Él. Lo que pasa es que en realidad habría que explicar muy bien esto, para que personas no tergiversen estos versículos, porque ahora estamos en otra forma de aplicar la palabra de Dios. Pero muy bien, ya se lo leí, ya lo traje y ahora tengo que explicar un poquitito. De todas maneras, amados hermanos, cualquier pregunta que usted tenga, usted me puede contactar. Y con mucho gusto platicaremos, o ya tendremos tiempo de hacerlo en persona también. Ya ve que en estos momentos no se puede por la situación y solamente es una comunicación a través de las redes sociales. Voy a repetir el versículo 21. Entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Bueno, este es un extremo de desobediencia donde del linaje de Israel había que excluir a un individuo. ¿Me explico? Este es un ejemplo extremo donde del linaje de Israel había que excluir a un individuo. Pero hablando con sinceridad usted y yo, ¿verdad que todos en algún momento somos contumaces? ¿Verdad que en algún momento usted y yo somos rebeldes? ¿Verdad que en algún momento usted y yo somos desobedientes? Aunque encontré una traducción que decía terco, el hijo terco. Pues en algún momento usted y yo somos tercos. Bueno, se lo voy a poner de otra forma, pues, para que no se sienta ofendido ni aludido. En algún momento yo doy testimonio que yo he sido contumaz. En algún momento yo acepto y doy testimonio que he sido rebelde, que he sido desobediente y que he sido terco. Entonces a mí el Señor me tiene que limpiar de toda desobediencia, me tiene que limpiar de toda rebeldía, de toda terquedad. Entonces ahí están los dos parámetros que le expliqué al inicio en el enlace y en la introducción de la exposición. Para limpiar el linaje, número 1, habrá exclusión de individuos, porque hubo infiltración, no pertenecían a ese linaje, solo estaban infiltrados. Y aquí tendremos que preguntarnos, ¿y cómo se infiltran? Téngame paciencia, vamos despacito. Pero el otro punto es que todo el linaje tiene estragos de rebeldía, de desobediencia, de terquedad. Entonces el Señor está haciendo las dos cosas. Amén. Versículo 18, 19, 20 y 21. Versículos difíciles, delicados, que he tratado de explicar que es un extremo, pero que ahora no se puede hacer eso. A la iglesia del Señor no se le permite hacer esto literalmente.
Solo estamos tomando figura aquí. Pero fíjese, mi amado hermano, que al leer versículo 22 y al leer versículo 23, encontré la gracia de Dios, el amor de Dios, y encontré el método efectivo para limpiar el linaje de Dios. En el versículo 22 y el versículo 23 se explica la eficacia del sacrificio de Cristo. Así que se lo voy a leer. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te dé por heredad. Entonces, para limpiarnos a nosotros, para limpiarme a mí que he aceptado que tengo esta contaminación de rebeldía, desobediencia, terquedad, para limpiarnos a nosotros y limpiar todo el linaje de Dios y todo lo salvable, el Padre envió a su Hijo, y eso significa linaje. Por eso, para limpiar al linaje, Dios se mostró en forma de linaje, Padre e Hijo. El Padre envió a su Hijo a morir en un madero. El Padre envió a su Hijo a recibir toda la maldición de todos nosotros. Él tomó toda nuestra maldición y se hizo colgar en un madero para que todo aquel que en Él crea pueda ser limpio de toda contaminación y sea parte del linaje de Dios. Nota, versículos muy fuertes, muy difíciles, que tocan las fibras más sensibles del corazón humano, pero también así fue el sacrificio del Señor Jesucristo. La paga del pecado que nos da liberación también fue algo fuerte, difícil, sumamente extremo. Así tenía que ser. No había una solución fácil para un problema complejo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, que tomó la maldición, se hizo maldición sin ser el maldito. Por el contrario, el bendito tomó nuestra maldición y triunfó sobre esa maldición en la cruz del Calvario. Le damos ofrendas de palmas al Señor en esta tarde. Entonces esa es la acción base para limpiar el linaje. Voy a seguir leyendo más versículos en esta primera parte de la exposición de hoy. Ezequiel capítulo 18, versículo 1. Porque hay varias aplicaciones de las acciones legales de la Escritura dentro de la justicia de Dios. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros
los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Algunos aplican esto de forma literal al periodo de 1000 años. Yo estoy recordando que de toda la aplicación literal correcta, hay una aplicación que se puede utilizar para la iglesia en el sentido figurado. Este capítulo 18 de Ezequiel muestra la justicia de Dios. Allá en el decálogo de Éxodo 20 se da una instrucción como advertencia para no llegar a la aberración o al extremo de aborrecer a Jehová, con las consecuencias ya leídas y explicadas. Pero aquí en Ezequiel 18 está la justicia de Dios, donde en las aplicaciones correspondientes que solo le competen a Dios, el Hijo no pagará por el Padre, ni el Padre pagará por el Hijo, sino el que cometa el agravio, ese traerá la consecuencia. Se lo quiero leer en otra traducción. Dice de la siguiente manera, el mismo capítulo 18, del versículo 1 al 4. Dios también me dijo: los israelitas repiten a todas horas ese refrán que dice: los padres la hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. Porque ese refrán estaba como dirigido a cierta injusticia que se hace sobre la faz de la tierra. Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. ¿Ya ve? Solo morirá aquel que peque. Y nosotros hemos visto dramas en toda la Escritura de padres maravillosos, preciosos, y que sus hijos no han salido así. Para utilizar la frase, han salido así. Y hemos visto conductas de personajes que sus padres también dejaban mucho que desear. Pero apliquémoslo a la iglesia, por favor. A la paternidad ministerial. Ahí quiero yo que apliquemos este estudio del linaje escogido a la paternidad ministerial espiritual y a todo el mover de la iglesia. Quiero leer otro versículo con usted. Serían tres pasajes bíblicos más para terminar la primera parte de la exposición de hoy. En esos pasajes complicados, que hay varios, en esas historias complicadas de padres e hijos, acompáñeme a Génesis capítulo 4. Usted sabe que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva.
se relata su historia en el capítulo 4 de Génesis. Y usted ya sabe lo que ocurrió y sucedió con Abel, con Caín, lo cual comenzó con la forma de dirigirse o con la forma de tener comunión, mejor, la forma de tener comunión cada uno de ellos, Caín y Abel, con Dios Padre. Ahí comenzó el asunto. La comunión individual que tenían estos personajes directamente con Dios Padre. Entonces, Génesis capítulo 4, versículo 6, vamos a leer. Dios se dirige a Caín directamente. No involucra a Adán y a Eva. Dios se dirige a Caín directamente. No involucra a Adán y a Eva. Nótelo. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Otra traducción dice: el pecado está a la puerta y te desea. Por eso uno no debe abrir puertas de pecado, porque el pecado está a la puerta y desea, nos desea. El pecado está a la puerta y te desea, pero tú puedes dominarlo. Me gusta esa traducción desde el primer día que la vi. Pero tú puedes dominarlo. Nunca se me olvidó la primera vez que leí eso, porque impactó mi vida. Quiere decir que si el Señor dice tú puedes dominarlo, sería otros estudios aparte, mi amado hermano, sin necesidad de tomar estudios aparte. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el Señor ha vencido al pecado, y usted solamente por la fe apéguese y haga suya y crea y viva inmerso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un aplauso al que vive para siempre. Entonces, nota usted aquí, fue directamente a hablarle a Caín. No involucró a nadie más y le explicó lo que estaba sucediendo. El pecado está a la puerta, pero tú lo puedes dominar. El asunto es el siguiente, amado hermano. Usted sabe la reacción de Caín, que fue, ¿cómo se dice? Insolente, etcétera. Pero lo que más me llama la atención a mí de Caín, y ya que estamos hablando de linaje contaminado y de limpieza de linaje, excluyendo individuos y limpiando individuos según sea el caso. Lo que más me llama la atención a mí de Caín lo encontramos en la primera carta de Juan. De Génesis, vayámonos a la primera carta de Juan. Capítulo 3. Recuerde, mi amado hermano, le estoy lanzando versículos sobre la mesa, textos bíblicos, narraciones bíblicas sobre la mesa, sin mayor explicación, para que usted se deleite estudiando esto, profundizando, y el Espíritu del Señor le va a dar más y mejor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, ¿lo tiene? Dice: hijitos, nadie os engañe.
Le está hablando a su linaje, ¿verdad? Le está hablando a sus hijos. Dios a través de Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿quiénes serán los que quieren engañar a los hijitos? Yo noto que por ahí hay una infiltración para que el linaje se contamine. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Subraye eso, ahí es un versículo contundente y directo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Subraye esa frase. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, subraye, simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ve qué claro es Juan? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Yo sé que el versículo 9 y el versículo 10, por no decir toda esta carta maravillosa, pero versículo 9 y versículo 10 ha sido motivo de estudio, de análisis y ha provocado varias opiniones. Pero si la leemos de forma sencilla, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Muestra las dos simientes. Y entonces, otra pregunta que le quiero lanzar. ¿Y en qué momento se engendran los hijos de Dios y en qué momento se engendran los hijos del diablo? Siga viniendo a la iglesia, lo vamos a seguir platicando. El asunto es que se está terminando el tiempo fuera de tiempo y que el Espíritu Santo quiere reconciliar todo esto y que nosotros estemos libres de contaminación. Por eso estamos enseñando esto, porque son los postreros tiempos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces ahí es donde uno se sorprende y recuerde que yo le dije, y se lo sigo repitiendo, en la Biblia habían personajes que muy fácilmente podríamos decir, ese es un hijo del diablo. Y después resultó que no, hermano, ve lo delicado del asunto. Porque los que estamos contaminados, y somos todos los seres humanos, contaminados de maldad, evidenciamos nuestra maldad. Pero luego llega el espíritu de reconciliación y nosotros nos arrepentimos y entramos al proceso de limpieza para poder ser parte del linaje escogido que va a ser real sacerdocio. Entre ellos estaba Saulo, pero yo le quiero mostrar otros personajes como la mujer del capítulo 8 de Juan. Terminemos la lectura. Repitamos versículo 10 y avancemos hasta el 13. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno.
Apareció Caín aquí pues. No como Caín, que era del maligno. Por eso lo traje a primera de Juan 3. Por eso fuimos a ver la narración de Génesis, donde el Señor va directamente a hablar a Caín. Ya no mete a Adán y a Eva. Y ahora aquí en primera de Juan dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Qué significará esto? Vuelvo a lanzar una pregunta a propósito. ¿Qué significará que Caín era del maligno? Otras traducciones dicen Caín era del malo. ¿Cómo estuvo eso usted? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y el pecado que estaba a la puerta del corazón de Caín utilizó la envidia. La envidia. Así como dice el discurso de Esteban, nuestros padres, llenos de envidia, vendieron a José. Solo que en la parte de nuestros padres que tenían envidia, esos sí eran linaje de Dios. Y tuvieron que pasar por un proceso para limpiarles esa envidia. Y ese proceso, usted ya lo sabe, pasaron muchos años hasta que tuvieron que volver a llegar allá con José. Ah, qué maravillosa es la palabra de Dios, y por eso yo le estoy trayendo, después de la idea general que se la puse sencilla y que espero que ya la haya entendido, le estoy trayendo varias narraciones para que veamos diferentes ángulos, pero siempre apuntando a que Dios en su grande amor está limpiando a su pueblo amado, a su iglesia amada, para decirlo más específicamente. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Y quiero terminar con dos pasajes bíblicos más. Salmos capítulo 27, versículo 10. Voy a esperarlo. Salmos capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esto es para alentarnos, y aunque nos haya tocado las circunstancias más extremas, porque verdaderamente hay personas viviendo en circunstancias extremas desde su nacimiento hasta su vida adulta, hermano. Para todas esas personas que viven en esas circunstancias extremas, que tal vez no han tenido las familias más adecuadas, humanamente hablando, y tal vez no han estado siendo cuidados dentro de la iglesia de la mejor manera. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque toda acción que Dios Padre le ha delegado a los hombres, y los hombres hemos sido deficientes, el Padre Celestial tiene todas las virtudes, atributos y poder para suplir lo deficiente de los hombres y así seguir cuidando de todo su linaje escogido. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por último, Proverbios capítulo 17, versículo 6. Corona de los abuelos son los nietos,
y la honra de los hijos, sus padres. Corona de los abuelos son los nietos, y honra de los hijos son sus padres. Entonces, yo le dejo estos últimos dos versículos, el de Salmos 27:10 y el de Proverbios 17:6, para que su corazón sea confortado. Y que usted y yo, tanto en la posición de padre como en la posición de hijo, porque compartimos ambas, somos padres y al mismo tiempo somos hijos, tengamos corona y tengamos honra de parte de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Yo voy a dejar ahí esta primera parte de la exposición de hoy, donde quise traerle varias porciones bíblicas para considerarla desde diferentes ángulos. La segunda parte de la exposición de hoy, ya me queda muy poco tiempo, solo voy a limitarme a leer un solo versículo. Ya no voy a profundizar en ello porque ya no me queda tiempo. Pero otro día seguiremos con esto. Lo que yo le quiero leer está en Mateo capítulo 23. Vaya para allá, busque en su Biblia Mateo 23 y espéreme con su Biblia abierta en Mateo 23. Se recuerda, hermano, que el punto más importante que le estoy dando yo ahorita en esta serie de exposiciones es aplicarlo a la iglesia con padres espirituales e hijos espirituales. Entonces, dentro de la iglesia también hay infiltrados. A los infiltrados el Señor los va a excluir. Y a todos los que somos y tenemos contaminación de maldad, del cual no se salva ni un solo ser humano sobre la tierra, el Señor nos va a limpiar de esa maldad. Entonces aquí en el capítulo 23 de Mateo, el Señor identifica a estos personajes infiltrados y les dice: generación de víboras, serpientes. Entonces yo quiero denominarlos de la siguiente forma: individuos infiltrados en la jerarquía que le pertenecía al linaje sacerdotal de Dios, identificados por el Señor Jesucristo, y para ponerlo en términos contemporáneos, el Señor les dijo: individuos serpientes. Vaya, pues ahí se la dejo. Individuos serpientes. Ahora bien, estos engendran y procrean y se multiplica su linaje dentro de la jerarquía y el resto del linaje de Dios. Y a estas alturas de la guerra yo preguntaría: ¿cuántos serán los infiltrados y cuántos los verdaderos? Por eso hay que ir a estudiar a Elías. Aquí lo tengo, mire, hermano, pero téngame paciencia. Hay que ir a estudiar a Elías, a ver con qué se enfrentó Elías. Solo le quiero dejar algo hoy en estos 2 minutos. Elías dijo: han matado a todos los tuyos, Señor. Estos infiltrados han matado a todos los tuyos, solo yo he quedado.
Eso era literal ahí. Lo que pasa es que el Señor, no para regañarlo ni para reclamarlo, sino para alentarlo, le dijo a Elías: Elías, tengo 7,000 más que no han doblado las rodillas delante de los Baales, y los voy a ir metiendo a la tierra según mi voluntad, generación tras generación, para que hagan esta función de limpieza y restitución de mi linaje. Si entendió, dele un aplauso al Señor esta tarde. Entonces, aquí en Mateo 23, ya que se identificaron a estos individuos serpientes, en el versículo 13, leamos Mateo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hipócrita quiere decir que aparenta ser lo que no es. Pero él ya los identificó, ya les dijo: ustedes son individuos serpientes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Escuche, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mucha gente va a querer entrar al reino de los cielos para heredarlo más que todo, y no va a ser posible. Solo lo van a ver de afuera. ¿Ve por qué causa es delicado esto? Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, excluidos. Hacen a la gente excluida. Y hay otra forma de ver la exclusión del reino. No solamente que lo vean de lejos, sino que simple y sencillamente estén condenados. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 14, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. 15 y termino. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Ve cómo engendran a sus hijos estos infiltrados? Ay, Padre Santo, yo lo voy a dejar ahí. Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra tenga cabida en nosotros, no solo como información bíblica, yo te lo suplico con todo mi corazón, sino que sea una semilla que fructifique y que tu palabra crezca adentro de nosotros, para que a la voz de tu Santo Espíritu nosotros podamos tener la conducta adecuada y deseada delante de ti, agradable a tu nombre. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te doy gracias, Señor, por este privilegio de trasladar tu palabra. Amén. Aleluya. Quiero robarle 2 minutos de su atención y quiero anunciarle algo. Hoy es 9 de abril, dijimos. Hoy es jueves 9 de abril. Y en esta semana hemos estado conversando, comunicándonos abundantemente o extensamente con los hermanos Alex Corso de la Ciudad de México, Ángel Mesa de la Ciudad de Guatemala y Patricio Zarazúa de la ciudad de Phoenix, en Arizona. Y ahorita que venía para acá, para la iglesia, para transmitir, me comunican y me avisan que para este día sábado queremos hacer una transmisión. El día sábado queremos promover, convocar a la iglesia del Señor,
los que puedan, lógicamente. A estar en ayuno, estar en meditación, estar en comunión, estar en oración ese día sábado, pero también a estar en contacto porque queremos transmitir en el día sábado, queremos transmitir, voy a decir simultáneamente tal vez, predicaciones tanto en vivo, lógicamente, predicaciones en vivo todo el día sábado, no sé a qué horas, yo se lo voy a confirmar a partir de mañana viernes, esté por favor pendiente, pero queremos transmitir en el día sábado y va a estar predicando el hermano Alex Corso, va a estar predicando el hermano Ángel Mesa, también su servidor va a estar predicando y vamos a estar conectados todas las iglesias de Guatemala, de México, de los estados de México, de Arizona. Invito a nosotros aquí en California, en Arkansas, etcétera. Vamos a estar conectados por medio de las redes sociales. Queremos hacer una conexión que se incluya a estas iglesias y que todos nosotros estemos pendientes el sábado. Ya le voy a dar la programación, pero le repito, va a estar predicando el hermano Alex Corso, va a estar predicando el hermano Ángel Mesa, va a estar predicando también su servidor y lógicamente va a estar predicando también mi hermano Patricio Sarazúa. Él terminará la transmisión en la tarde-noche porque el horario que va a regir la transmisión sería el horario de aquí de los Estados Unidos para que se combine con el horario de Guatemala y con el horario de Ciudad de México, porque parece que hay 1 o 2 horas de diferencia. Usted y yo sabemos eso. Entonces, el horario que regirá la transmisión, si decimos a las 2 de la tarde está predicando el hermano Ángel Mesa, va a ser las 2 de la tarde de aquí. Pero al final, en la tarde-noche, la transmisión la culminará Phoenix con el hermano Patricio Sarazúa y se va a estar ministrando Santa Cena. El hermano Patricio va a estar oficiando, ministrando, sirviendo la cena del Señor para concluir la transmisión del día sábado. Así que yo estoy muy contento y muy agradecido con el Señor de que podamos hacer esto. No quiero que nadie se pierda esto. Por favor, avísele a todos los hermanos, esté pendiente. Yo mañana voy a hacer otro anuncio, tanto por Facebook como por YouTube, no sé a qué horas, pero usted esté pendiente para poderle dar oficialmente los horarios del día sábado. Voy a repetir, convocamos entonces a que el pueblo del Señor pueda tomar el día sábado para ayuno, oración, comunión con el Señor y que estemos pendientes de las transmisiones que se harán participando los pastores de México, Guatemala, Arizona y California, para que así estemos nosotros unidos en el mismo sentir. Para la Santa Cena de la noche, lo único que yo le quiero decir es lo siguiente: de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le ponga a usted, eso lo platicábamos ahorita con el hermano Patricio, usted se va a disponer en su casa con los elementos, el pan y el jugo de la vid, para que se pueda celebrar y ministrar esa cena del Señor en casa. Así que queda a su discreción, a su criterio, el poder obtener esos elementos, el pan y el jugo de la vid, para poder celebrar la Santa Cena.
Lo dejamos a su criterio, lo dejamos a su discreción espiritual para que cada cabeza de familia pueda servir al resto de la familia mientras está desarrollando la Santa Cena desde Phoenix, Arizona. Así que yo estoy muy contento, amados hermanos, muy agradecido con el Señor, y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que en esta temporada que no podemos congregarnos como normalmente lo hacemos, pues se utilicen estos recursos, estos medios de comunicación para mantener un contacto con la Iglesia de Cristo. Por último, todas estas semanas hemos autorizado a que todos ustedes estén orando en el horario que mejor les convenga, de acuerdo a su itinerario. Algunos están orando en la madrugada, algunos están orando por la mañana, algunos están orando por la tarde-noche, y eso está autorizado y permitido, y me honro en que lo estén haciendo, cada uno en su horario, repito, desde la primera semana que comenzó este asunto de la contingencia por la emergencia de salud. Entonces, continúa eso. E incluso personas me preguntaban acerca de la Santa Cena, y por eso yo dije ayer, y se lo comentaba yo al hermano Patricio ahorita, nosotros acá en California, cuando regresemos oficialmente y las autoridades nos permitan ya tener nuestro servicio, en el primer servicio vamos a ministrar Santa Cena. Pero mientras eso ocurre, entonces, amado hermano, este sábado es una oportunidad para hacerlo. Yo espero en el Señor que todos los asuntos técnicos puedan compaginar bien para que esa transmisión se pueda lograr hacer de la mejor manera. Le quisiera sugerir algo ahorita. Hay que estar pendientes entonces, pues, y obtener, pienso yo, eso lo haría yo, las páginas de las redes sociales, tanto de la iglesia del hermano Patricio, del hermano Ángel, como del hermano Alex, porque la de nosotros, pues supongo que ya todos tenemos las redes sociales de acá de Antelope Valley y de Los Ángeles. Comuníquele esto a todos los que usted conozca, por favor, hermano, y cualquier pregunta que tenga, con toda confianza, textéeme, llámeme, estamos para servirle. Amén. Entonces, así queremos despedir esta transmisión del día de hoy, jueves 9 de abril. Nos encontraremos entonces el sábado 10 de abril con toda la programación combinada de estos ministerios asociados. Y el domingo regresaremos a la 1 de la tarde para ministrar el servicio regular dominical. Eso ya sería domingo 12, ¿verdad? Si no estoy mal. Amén, mis amados hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga, continúe guardándoles y mantengamos esa comunión con el Señor Dios Padre a través de su Hijo por medio de su Espíritu Santo, y mantengamos también la conexión entre nosotros por medio de las redes sociales. Gracias, que pase usted feliz tarde.